¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria. Muy buenas tardes, amigos y hermanos, muy buenas tardes. Hoy es un sábado muy hermoso, soleado, con tanto frío que ha habido, pero este día es un día muy soleado. Estamos a 12 de octubre del año 2024. Sean bienvenidos a su programa Conociendo la Palabra de Dios. Estamos transmitiendo en vivo por la frecuencia 100.9 FM, La Voz del Ejército de Dios, y por Radio Poder, también por la página www.alasdeaguilacentral.com. Les saludan sus amigos Marco Antonio Rodríguez y Sofía González de Casa de Oración Vida Nueva. Y en los controles técnicos les saluda el ingeniero de cabina Samuel Recendis. Oremos. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre, sin olvidar ninguno de sus beneficios. Dándole gracias, Señor, te damos gracias por tu santa y bendita palabra que sale de tu boca, la cual no vuelve a ti vacía, sino que hace todo lo que tú quieres y es prosperada en aquello para lo cual la enviaste. Muchas gracias, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos muy agradecidos por tu favor, bendito Dios, glorifícate a través de este programa, Señor. Danos de tu unción, dale de tu unción a las redes sociales. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva, tu palabra, Señor, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí. Qué poderosa es tu palabra, Señor. Sí, Padre, muchas gracias, Dios Todopoderoso, porque a través de tu santa y bendita palabra podemos acercarnos confiadamente a tu trono de gracia para pedirte que nos uses para proclamar las buenas nuevas de salvación a aquellas personas que aún no conocen a tu Hijo Jesucristo. ¿Verdad? El anhelo de nuestro corazón es que lo reciban como su Señor, como su Salvador. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús de Nazaret. Amén. Bien, en esta tarde queremos enviar saludos a quienes nos están acompañando en sus casas, en sus vehículos, están en el móvil, están con nosotros. No nos dejen, permanezcan hasta que terminemos. Es un servicio que damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y a Dios Padre Todopoderoso. Estamos transmitiendo desde San Cristóbal de las Casas Chiapas a través de las páginas de Facebook. Ahí nos pueden encontrar en la 100.9 FM, La Voz del Ejército de Dios. Mandamos saludos a nuestros amigos de allá San Cristóbal, a las Lagunas, allá en Oaxaca, a Nisandra, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Toluca, y a nuestros amigos en la Ciudad de México, también a los transportistas que están en Cadereyta, Querétaro. Que Dios los bendiga en gran manera. Sí, así es, y nuestros saludos especiales son para los apóstoles Esdras Alonso y Marlene Contreras, también para su hijo Esdras, esperamos que hayas tenido un muy feliz cumpleaños. También para los pastores de jóvenes Cecia y Juan Carlos Díaz, que Dios les bendiga. También enviamos saludos a Diana Berenice, Elba Alderete,
Liltino Faust, Ofelia Ponce y Graciela Rosa Rojas. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón y pensamientos en Cristo Jesús. Que Amén. los libre de todo mal en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Continuamos con la serie Personajes de la Biblia. En esta oportunidad estamos hablando de Jesucristo, nuestro Salvador, y el tema se titula ¿Jesús es Dios? ¿Jesús es el Padre? Son dos preguntas. Veamos. Sí, ¿verdad? En este programa vamos a responder a la luz de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras, estas dos preguntas que muchas personas, ¿verdad?, nos han hecho, que si Jesús es Dios, que si Jesús es el Padre. Y bueno, pues estas preguntas están muy relacionadas con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y créanme que conocer la verdad es de vital importancia, porque lo que nosotros pensemos y creamos de nuestro Señor Jesucristo afecta nuestra vida y también nuestro destino eterno. Sí, realmente el personaje céntrico de la Biblia es Jesús céntrica. Toda la Biblia nos está llevando a Cristo Jesús desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es cristocéntrica la palabra. Bien, pues además hay muchas teofanías y Jesucristo, deberemos de entender bien todo lo que habla la Biblia. Y muchas personas dicen creer en Jesús, pero la verdad no creen en el Señor Jesucristo. La Biblia habla de Cristo Jesús. Muchas personas se han hecho una imagen equivocada de nuestro Salvador, que es Jesucristo. Unos lo comparan con un luchador social, con un revolucionario y bueno, a mí parece quizás en muchas fantasías muy alejadas de la verdad. Sí, otros dicen que Jesús fue creado, otros que solo fue un profeta, otros piensan que solamente fue un maestro y otros creen que es Dios, pero un Dios menor, ¿verdad? Y los que creen, los que tienen todos este tipo de pensamientos están totalmente equivocados. Y esta equivocación es porque ellos no leen la Biblia, no leen la palabra de Dios. La base y el sustento de estas respuestas está en la Biblia, porque hay mucha confusión para los que no conocen la palabra, para los que ignoran. Como dice el profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento, es decir, por ignorancia, porque no han leído las Santas Escrituras, y si perecen se está refiriendo que en el día del juicio van a ser condenados por no conocer la palabra. Por no conocer a Jesús. Por no conocer a Cristo Jesús. Sí, y pues bueno, a continuación vamos a mencionar lo que dice la Biblia acerca de nuestro amado Señor Jesucristo. Y lo vamos a sustentar, solamente vamos a mencionar algunos versículos, ¿verdad? Porque es muy vasto lo que habla la Biblia respecto a nuestro Señor Jesucristo, y este programa pues no nos alcanzaría para mencionar todos esos versículos. Bien, la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, y lo dice en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 1, versículo 35. Así dice este versículo 35. Respondiendo el ángel Gabriel le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Sí, también la Biblia dice que Jesús es hombre. Esto lo dice en varios versículos, pero también en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, donde dice: pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús es profeta. Si alguien te dice que Jesús es profeta, no está equivocado. El Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 14, dice es así la palabra: entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron:
verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Sí, también Jesús es Señor y es Maestro. Dice, Jesús les dijo a sus discípulos en el Evangelio según San Juan capítulo 13, versículo 13, ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien porque lo soy. Y igual, Jesús es sumo sacerdote, como está escrito en la carta a los Hebreos, o epístola a los Hebreos capítulo 7, versículo 21. Este versículo 21 dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero hablaba de los levitas, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sí. También Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29, dice la Biblia, Juan el Bautista vio a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo podemos ver Jesucristo? Podemos darnos cuenta que Jesucristo es mucho más de lo que aún los creyentes pensamos, de lo que pensamos que Él es. Y en este programa contestamos con la luz, contestaremos con sustento, con base, en fundamento a en dónde está escrito, qué es lo que lo dice, a la luz de la Biblia, que es la palabra, las Santas Escrituras. ¿Jesús es Dios? Y la respuesta es sí, un contundente sí, Jesús es Dios. Así es. Y ese fue el mensaje del apóstol Juan en su Evangelio, ¿verdad? Él trató de demostrar que Jesús es Dios, que el Eterno se ha vuelto humano, que el Creador se ha vuelto parte de su creación, totalmente Dios, o sea, 100% Dios y totalmente hombre, 100% hombre. ¿Y para qué? ¿Para qué descendió y se hizo hombre? Pues para salvarnos a los pecadores, ¿verdad? ¿Y de qué nos salvó? Pues nos salvó del pecado, nos salvó de la muerte, nos salvó del juicio y del infierno eterno. Y en el Evangelio también, en el Evangelio según San Juan, en el verso 1 al 3, dice la palabra, en el principio, nosotros sabemos que en el principio, imaginen, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Estaba en el principio con Dios, todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sí, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, también en el capítulo 1, pero en el versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Si dice que se hizo carne, quiere decir que ya existía. ¿Por qué? Porque Jesús es eterno, Él es Dios. Jesús es el verbo, Jesús es el logos, la palabra hecha carne, pero Jesús es eterno. Antes de nacer en carne estaba con Dios desde la eternidad pasada. Siempre Jesús ha estado con Dios allá en los cielos. Bien. Y en Él fueron creadas todas las cosas. Sí. Porque todo fue creado por Él y para Él. Sí, y esto lo confirma la epístola a los Colosenses en el capítulo 1, versículos del 15 al 17, donde dice la palabra de Dios, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sabemos que uno de los
características de Dios es que Él es eterno. Sí, Él es eterno. En Él fueron creados los tronos, sean dominios, sean principados, todo fue creado por Él, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Subsisten, ¿verdad? Y ¿saben alguien quien habló de Jesús? Aproximadamente 750 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, fue Isaías. Él profetizó la venida de Dios para salvarnos, es decir, profetizó que Jesús iba a venir a salvarnos a los pecadores. Sí, el profeta Isaías lo dijo en el capítulo 35 y verso 4 del libro de profeta Isaías. Dice la palabra: digan a los de corazón apocado, esfuérzate, no teman, he aquí que su Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y los salvará. Sí, y en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 23, dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros, ¿verdad? Muchos dicen que el hecho de que el hombre haya ido a la luna es lo máximo, pero no. Lo máximo que nos ha pasado es que Dios, que estaba en el cielo con su Padre, nuestro Señor Jesucristo, haya descendido y haya habitado en medio de nosotros. Bien, sí, esto es el milagro más grande que ha habido en la humanidad. Sí. Romanos capítulo 9, versículo 5. A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Sí, como vemos hay muchos versículos que, ¿verdad?, constatan, que demuestran que Jesús es Dios. En primera de la carta a Tito, capítulo 3, versículo 16, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y en primera de Juan, la primera epístola de San Juan, capítulo 5, verso 20, la palabra dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en Él, en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Ya? Jesucristo es el verdadero Dios. También en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, versículos del 5 al 12, dice la Biblia, al ver Jesús la fe de ellos, ¿verdad? Y aquí está hablando de cuando unos amigos bajaron a su amigo que estaba paralítico desde el techo. Entonces dijo Jesús, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí, ¿por qué habla este de ese modo? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo a nuestro Señor Jesucristo, conociendo luego que en su espíritu, que era lo que estos hombres pensaban, que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les preguntó, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Y continuó diciendo, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y tomando su camilla, salió delante de todos, de manera que
todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Sí, Jesús les demostró, ¿verdad? En este pasaje vemos cómo Jesús les demostró a los escribas que Él es Dios y que por tanto tiene autoridad para perdonar pecados y también tiene poder y autoridad para sanar toda enfermedad. En la primera epístola de San Juan, capítulo 4, versículo 2, dice la palabra, estamos viendo cómo todo sustenta que Jesús es Dios, ¿verdad? Y aquí dice la palabra: en esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Todo aquel que niegue que Jesucristo ha venido en carne y que Jesucristo es Dios, pues es un anticristo. Sí, el apóstol Juan en este versículo está afirmando que Jesús es Dios, que Jesús tomó forma, que Dios tomó forma humana. Así es, el apóstol Pablo también afirma que Jesús es Dios en la epístola a los Colosenses capítulo 2 versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud divina. De la divinidad, ¿verdad? Sí, porque Él es Dios y tiene los mismos atributos que el Padre y los mismos atributos que el Espíritu Santo. En el Evangelio según San Juan capítulo 3 versículos 31 al 36 dice la palabra de Dios: el que viene de arriba está por encima de todos, el que es de la tierra es terrenal y habla de cosas terrenales, el que viene del cielo está por encima de todos. Y de lo que ha visto, habla y oído, y de lo que ha visto y oído, de eso testifica. Pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, ese atestigua que Dios es veraz. Sí, porque aquel a quien Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sí, el apóstol Juan aquí estaba afirmando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Estaba hablando de su eternidad. Antes de que se hiciera carne, Él ya existía y estaba con su Padre en el cielo, pero su Padre lo envió a la tierra para que nos salvara. Sí, el apóstol Juan, el amado de Jesucristo, nos dio estas palabras que fueron las palabras de Juan el Bautista cuando le preguntaron sus discípulos: bueno, el que tú bautizaste ya también está bautizando. Y les contestó: bueno, pues el que tiene a la novia, pues es el esposo, ¿verdad? Y el que viene de arriba, de las cosas de arriba habla. Y el que es de la tierra, de las cosas de la tierra habla. Era la voz de Juan el Bautista el que nos decía estas palabras, ¿verdad? En el Evangelio según San Mateo capítulo 24 versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Fíjense que este versículo de Mateo 24:36, algunos lo utilizan para argumentar que Jesús no es Dios, porque sabemos que una de las características, de las cualidades de Dios es que es omnisciente, que sabe todas las cosas. Entonces ellos dicen, pues como Jesús no sabe todas las cosas, entonces por eso Él no es Dios, o es un Dios más pequeño. Pero aquí Jesús afirmó que solo su Padre sabía el día y la hora, ¿verdad? Él aquí se estaba refiriendo al rapto. Sí, pero contrario a lo que ellos piensan, la afirmación de Jesucristo no quiere decir que no es Dios. Jesucristo es Dios y lo sabe, y lo sabe todo.
Sí. Pero en este pasaje en particular quería reafirmar su humanidad y su calidad de hijo. Sí, efectivamente, porque Jesús al hacerse hombre se despojó a sí mismo y no se aferró a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Por qué? Pues porque Él es Dios. Aquí lo que Él quería afirmar era, solo soy un hombre, ¿no? Mi Padre es el que sabe el día y la hora. En Marcos capítulo 10, versículos 17 y 18. Al salir él para seguir su camino, llegó uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesucristo le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Sí, aquí, ¿verdad? Jesús está demostrando este versículo que Jesús es Dios y por eso Él no impidió que el joven rico se arrodillara delante de Él. Sabemos que arrodillarse es una forma de adoración, ¿verdad? Y por otra parte, entre los judíos tienen una costumbre de que cuando se les pregunta algo, ellos contestan con otra pregunta. Ellos responden, ¿verdad? De esta manera, con otra pregunta. Por eso Jesucristo, en lugar de responder, les hizo otra pregunta. Le dijo al joven rico, como afirmando: ¿Piensas que yo soy Dios? ¿Por eso me llamas bueno? Si crees que yo soy Dios, entonces debes obedecer y hacer lo que yo te diga. Era una forma, ¿verdad? Le contestó con otra pregunta. Sí. Sí, y el apóstol Pablo nuevamente afirma, ¿verdad?, que Jesús es Dios en la epístola a Tito, capítulo 2, versículo 13. Dice, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora bien, vamos a contestar la segunda pregunta. ¿Jesús es el Padre? Vamos a contestar esta pregunta. La respuesta es no. Definitivamente Jesús no es el Padre. Jesús es el Hijo. Jesús no es el Padre, Jesús sí es el Hijo. Sí, ¿verdad? Hay un Padre y hay un Hijo. Y para aclarar que Jesús no es el Padre, es muy importante que conozcamos la doctrina de la Trinidad, la cual afirma que Dios existe en tres personas que son iguales entre sí. Todo lo pueden, no tienen principio ni fin. Asegura que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están tan perfectamente unidos que forman un solo Dios. No es que amemos a tres dioses, no. Amamos a un solo Dios que está integrado por Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el libro de Deuteronomio, que es el quinto libro de la Torah del Pentateuco, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, los judíos lo conocen como el Shema Israel, y dice este versículo: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Si fuera uno, no tendrían por qué decir, ¿verdad? No tenían por qué especificar que Jehová uno es, si fuera uno solo. Si dice Jehová uno es porque está integrado, ¿verdad?, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y cómo se entiende este uno? Bueno, pues la palabra hebrea que se utilizó para uno es ejad. Y esta palabra involucra en esencia una pluralidad dentro de la unidad. Es una unidad compuesta. Para que haya unidad, debe haber distintos elementos. En este caso estamos hablando de tres personas, pero un solo Dios. En Deuteronomio capítulo 6, verso 4, no sé, es lo que decimos que es el Shema a Israel. No se usa la palabra hebrea ajin, A-J-I-N, ajin, la cual significaría uno. Único. Único. Un solo Dios.
en sentido absoluto. Se usó la palabra Ejad, E-J-A-D, Ejad, no Ejid. Se usó la palabra Ejad que involucra una pluralidad, refiriéndose a más de uno, más de dos, dentro de la humanidad. Dentro de la unidad. Dentro de la unidad y, ¿verdad? De la unidad. Veamos algunos ejemplos de Ejad. Vamos a ver, Sí. pues, Sí, de cómo se usa la palabra Ejad Ejad. aquí en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 5, dice la Biblia, o sea, hablando de Dios, llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día, o sea, el Ejad, ¿no? Aquí observemos que en este versículo dice que la tarde es un elemento, la mañana o es otro elemento. Ambos elementos forman una unidad, un día, un Ejad. En Génesis capítulo 2, versículo 24. Este versículo nos dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, diría, serán Ejad, una unidad, ¿verdad? Una sola carne. El varón y la mujer se unen y forman una unidad. Sí, y ustedes dicen, bueno, pues son dos, sí, son dos, pero Dios dice que para Él son uno, que son una sola Sí, a carne. los ojos de Dios son uno solo. Y así pasa con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son un solo Dios. Bueno, pues en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versos 20 y 21, dice la palabra de Dios. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo y dice, pero no ruego solamente por estos, o sea, por sus discípulos, dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, o sea, un Ejad, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Podemos ver aquí que muchas personas, es decir, la iglesia, uno es el templo y otro es la iglesia, todos formamos una unidad compuesta de muchos elementos. Todos formamos el cuerpo de Cristo, todos somos uno en Cristo, pero no somos el mismo, cada quien conserva su individualidad, cada quien tiene su ministerio, cada quien es una parte del cuerpo, pero todos estamos unidos al cuerpo de Cristo, formamos una unidad que es Ejad. Sí, estamos unidos, somos un solo cuerpo. Nuestro Señor Jesucristo solamente tiene una novia, ¿verdad? Que es la iglesia y está formada de muchas personas, pero para Él es su novia. Y la Biblia menciona muchos versículos también. Bueno, yo espero que ya haya quedado entendido lo que es un solo Dios, ¿verdad? Y ahora vamos a ver que la Biblia menciona muchos versículos que demuestran la doctrina de la Trinidad, es decir, la existencia de tres personas, pero un solo Dios, que es lo que acabamos de ver. Sí, la divinidad, Dios Padre, primera persona, Dios Hijo, segunda persona, y Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Esa doctrina solo se puede entender por medio de la revelación de Dios, como está en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Veamos, porque es importante este versículo, que dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así es que esto Sí, nada más lo entendemos por revelación. En el misterio, pues en el misterio solamente Dios lo conoce. Sí. Pero lo que nos es revelado, de eso hablamos. Y ahora vamos a hablar, vamos a mencionar varios versículos en los cuales podemos ver actuando conjuntamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como por ejemplo en la creación del mundo. Ahí intervinieron conjuntamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, en el principio, recordemos el Evangelio de San Juan capítulo 1, en el principio, en el verso 1, en el principio, Génesis capítulo 1, versículo 1 y 3.
1 al 3. Versículos del 1 al 3, Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios, Padre, los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Cuando entendemos que en el principio creó Dios, se está refiriendo al Padre. Los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se está refiriendo al Espíritu Santo. Se movía sobre la faz de las aguas y dijo, dijo es verbo, dijo es Jesús, es palabra, es logos. Y dijo, Dios, sea la luz, y fue la luz. Sí. También en Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos. Hay varios versículos donde Dios habla en plural, ¿verdad? Aquí en Génesis 1:26 dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y si pues, nos ponemos a pensar, ¿cuándo dijo Dios eso? Pues allá en la eternidad, en los principios de la eternidad, en la eternidad pasada, en un consejo previo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quizás no había nada creado y allí ellos estaban platicando y poniéndose de acuerdo, ¿verdad? Según los tiempos y la dispensación de los tiempos. Bien, en este versículo están hablando Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y no puede ser de otra manera porque en el verso 17 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Sí, entonces algunos dicen que Dios estaba hablando con los ángeles, pero eso no puede ser porque, como lo dijo el verso 27, nosotros fuimos creados a imagen de Dios, no a imagen de los ángeles, ¿verdad? Fuimos hechos a imagen de Dios. Y bueno, por eso es que nosotros debemos reflejar su santidad, su justicia, su carácter, su bondad, su amor, su gracia y pues muchas cosas que son Dios. Su luz, ¿verdad? Pues nosotros, la luz. El Señor dice que somos luz. Que somos la sal de la tierra. La luz de Dios que se refleja a través de nosotros. Otro versículo donde están hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son, por ejemplo, en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, en Génesis 3:22, dice, luego Jehová dijo, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. ¿Verdad? Dijo, como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre, ¿verdad? El hombre y la mujer ya sabían lo bueno y lo malo como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No sé si le decían, de ese árbol no coman, y desobedecen. Mejor vamos que no se acerquen al árbol de la vida. Uh-huh. Cuando los hombres comenzaron a construir la torre de Babel, este pasaje está en el capítulo 11, versos 6 al 7 de Génesis. Y dijo Jehová, el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos. Cuando dice ahora pues descendamos, ¿quiénes? No está diciendo desciendan los ángeles o desciendan los arcángeles. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dice, pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Sí, pues en conclusión, Jesús no es el Padre. La Biblia afirma que Dios primero habló a través de sus profetas y ahora en estos tiempos nos habla a través de su Hijo Jesús. Pero vimos que Jesucristo es Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3 dice la palabra, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y continúa diciendo, Él que es el resplandor de su gloria, la imagen de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea que si Jesús está sentado a la derecha de su Padre, pues no puede ser el mismo. Jesús es Dios y dice que el Hijo es la imagen de la sustancia de Dios. Esto quiere decir que Jesús es una representación perfecta, exacta de su Padre, pero no es su Padre, porque Dios es espíritu y Jesús es el Hijo, pero hecho carne. Sí, de las tres personas, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Jesús es el único que tomó forma de hombre, ¿verdad? Por eso Él vino a dar a conocer a su Padre, porque su Padre es espíritu. Bueno, pues algunas personas afirman que Dios es uno y están negando que ese uno esté compuesto de tres personas. Ellos argumentan que se trata de un solo Dios, pero que se manifiesta en tres formas diferentes, que a veces actúa como Padre, otras veces actúa como Hijo y otras veces actúa como Espíritu Santo. Pero eso es una herejía. Bueno, una herejía es lo tratan de explicar equivocadamente. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas que tienen los mismos atributos y forman un solo Dios. Por eso Mateo instruyó que el bautismo era el Espíritu Santo, ¿verdad? En el Evangelio según San Mateo, instruyó que el bautismo se hiciera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues sí. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, verso 19, dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Aquí Mateo nos está instruyendo a que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque están en el mismo nivel de importancia, pero los tres son un solo Dios. Sí, este versículo 28, 19 de Mateo, capítulo 28, se le conoce como la Gran Comisión porque se trata de ir a todas las partes del mundo, hasta el último rincón de la tierra, a dar testimonio de Jesucristo y que lo reciban y llevarlos al arrepentimiento y que ellos sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es tan importante este capítulo y ese verso es conocido como la Gran Comisión, el ir a compartir el Evangelio. Mateo capítulo 3, versos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua y en un momento los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Podemos ver la presencia del Padre, el Hijo bautizándose, el Padre hablando y el Espíritu Santo, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Esta es una muestra y en la cual los tres aparecen reunidos al mismo tiempo, ¿verdad? Y no es el único versículo, hay muchos versículos en los cuales podemos ver reunidos a las tres personas de la Trinidad en el mismo momento. Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo que está saliendo de las aguas porque acaba de ser bautizado. Y el Padre, ¿verdad? Dice que se abrieron los cielos y que el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo también descendió del cielo, pero como paloma, y se posó sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si fuera él mismo, pues no se hubiera escuchado la voz en el cielo, ¿verdad? Y dijo: este es mi Hijo amado. Sí, qué momento, ¿verdad? El bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Así es el bautismo de los hijos de Dios. También cuando el ángel Gabriel le anuncia a María el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 35, dice: el Espíritu Santo, está hablando de la tercera persona, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, está hablando el Padre, te cubrirá con su sombra,
por lo cual también el santo ser que van a nacer será llamado Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad, el Padre. Encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Efectivamente, aquí vemos a las tres personas de la divinidad. Por medio del poder del Espíritu Santo, el Padre puso su semilla en el vientre de María para que naciera su Hijo Jesús. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 14, dice este verso 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Es una oración de despedida del apóstol que había enviado esta carta a los Corintios. El apóstol Pablo, ¿verdad? Donde él hace mención a las tres personas de la deidad. Una bendición, soltando la bendición a todos aquellos de la iglesia de Corintios. Y luego en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos 32 y 33, dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen, ¿verdad? Aquí es cuando, ¿verdad? Sabemos que Jesús cuando se iba a ir, les dijo a sus apóstoles que él iba a rogar a su Padre para que enviara al Espíritu Santo. Sí, el día de la Ascensión y el día de Pentecostés, ¿verdad? De capítulo 2 del libro de los Hechos. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, la palabra dice que tres son los que dan testimonio, versículo 7, capítulo 5, de primera epístola de San Juan, que estos tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ya, dice que son tres, o sea, no dice que es uno, dice que son tres los que dan testimonio en el cielo y estos tres son uno. Bueno, pues por eso con base y fundamento en estos versículos nosotros decimos Jesús no es el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús dio a conocer a su Padre. Así lo dice el Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 18. Dice a Dios, nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versos 16 y 17. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesucristo, bienaventurado eres, Simón. Qué gusto le dio al Señor Jesucristo escuchar eso, ¿verdad? Le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el Señor dijo, hasta que lo entendiste. Pero para que veas, o sea, su Padre se lo reveló. Si no hubiera dicho yo te lo revelé, sí. Dijo mi Padre, porque hay un Padre y hay un Hijo, ¿verdad? Bueno, pues en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 16 al 18, también aquí está hablando que de tal manera amó Dios, hablando del Padre, dice, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En el Evangelio de Mateo, también bueno, aquí es el Evangelio de San Juan, capítulo 16, el verso 17. El que en él cree, verso 17 o 18. Porque el 17 dice, Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para salvar a todo aquel que, para condenar al mundo, sino para que se salve todo aquel que estaba perdido. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, verso 18.
El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿verdad? Es una palabra, la verdad dice, el que en él cree no es condenado. Sí, bueno, en el Evangelio, según San Juan capítulo 3, verso 36, también dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? ¿Por qué se enoja tanto Dios? Pues porque Él envió a su Hijo para que se sacrificara por nosotros, para que sufriera, para que Él recibiera el castigo que nosotros merecíamos. Y sin embargo, si nosotros lo rechazamos, obviamente que el padre que sufrió cuando estaba viendo que su hijo estaba siendo lacerado, que estaba siendo crucificado, que vio su sufrimiento y que aún tuvo que descender al infierno a ser torturado, pues cómo no se va a enojar si ya nos proveyó el cordero para que nosotros seamos salvos y lo rechazamos, pues se enoja. Entonces hay un padre y hay un hijo. Y sufrió todo el proceso, derramó hasta su última gota de sangre para pagar el precio que demandaba su Padre Dios, el precio que era para sacarnos de la esclavitud en la cual estábamos antes. La santidad de Dios. Sí, entonces, ¿cómo no va a ser la ira de Dios para aquellos que no creen? El que no cree ya ha sido condenado. Y existen muchos versículos que nos hablan de que Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, hay un Padre, el cual por amor a nosotros nos dio a su Hijo Jesucristo para que se sacrificara en nuestro lugar. Es nuestro sustituto, la propiciación, la justificación, la santificación, se sacrificó en nuestro lugar. Y si nos negamos a creer en su Hijo, nos advierte que su ira caerá sobre nosotros. No aceptas la justificación, ¿quién te va a representar? No aceptas la propiciación, ¿cuál sangre te va a comprar? No aceptas la redención, bueno, pues entonces no aceptas que Jesucristo es tu Redentor. Y si no aceptas esa santificación, estás en tus pecados. Sí, porque la persona que rechace a Jesús va a tener que pagar toda la eternidad por sus pecados, ¿verdad? Él es la expiación y Él es nuestro sustituto. Ocupa nuestro lugar, lo que teníamos que pagar, Él lo pagó y Él es el sustituto y es la expiación, como dicen, la expiación por el pecado. Sí, Jesús no es el Padre. La Biblia afirma que en el cielo está sentado Jesús a la derecha de su Padre. El Evangelio según San Mateo capítulo 26 versículos 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además te digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las alturas. En las nubes del cielo. En las nubes. Bueno, entonces Jesús dice que viene y yo lo creo. Si Él lo dice, yo lo creo. Y yo sé en quién he creído. Sí, ¿verdad? Y las nubes del cielo, pues solamente era un vehículo que utilizado por Dios. Pero bueno, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 19, también dice la Biblia, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Verdad? Jesús no es el Padre, Él se sienta al lado derecho de su Padre allá en el cielo. En el libro de los Hechos, capítulo 7, versos 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Verdad? Y tuvimos un testigo que vio a Jesús sentado a la derecha de su Padre. Bueno, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 34, también hace una pregunta. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también
intercede por nosotros. Amén. Jesús intercede por nosotros. ¿Delante de quién? Delante de su Padre. ¿Verdad? Cuando va el acusador y le dice, mira, esta persona acaba de pecar, nuestro Señor Jesucristo le enseña las heridas que tiene en sus manos y dice, sí, Padre, pecó, pero yo ya pagué por ese pecado. Y además en la primera epístola de San Juan, capítulo 2, dice, hijitos míos, si algún pecado hubieses cometido, abogado tienes para con el Padre, Jesucristo, el Hijo. Ya Jesucristo siempre va a estar intercediendo por nosotros, es nuestro abogado defensor. Y tú que nos estás escuchando en este momento, ¿crees en Jesús, el Hijo de Dios? A ver, te vuelvo a preguntar. Tú que nos estás escuchando en este momento, ¿crees en Jesús, el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesús es Dios? ¿Crees? Te invitamos a escuchar una melodía, una alabanza. El sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Y el cielo lo ignoró, el Hijo yace en tinieblas, la guerra él ganó, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. Amiga o amigo, no es casualidad que estés acompañándonos en esta transmisión. Dios te ama y te está buscando. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él nos ha reconciliado en su carne, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprochables delante de Él. Pero es necesario que depositemos toda nuestra fe y toda nuestra esperanza en Él, porque Jesús entregó su vida en una cruz para que tú y yo seamos salvos. ¿No te gustaría recibir a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y único y suficiente Salvador? Solo tienes que arrepentirte. Si quieres recibir a Jesucristo, tú podrías preguntarme qué tengo que hacer. Pues solo tienes que arrepentirte de tus pecados y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Acercarte a Él confiadamente, a su trono de gracia, porque Él dijo, acercarte a Él confiadamente, porque Él dijo, el que a mí viene, así lo dijo Jesús, el que a mí viene, no le echo fuera. Jesús te está diciendo hoy, está hablando contigo, Jesús te está diciendo hoy, estoy a la puerta y llamo. Si escuchas y estás oyendo mi voz, te dice hoy, estoy a la puerta y llamo. Si escuchas y estás escuchando mi voz, abre la puerta, entraré a Él, entrará a ti y cenará contigo, y estarás tú con Él y Él contigo. Te invito a rendirte
a rendirte a Dios, a Jesucristo. Rinde tu vida a Jesús, el Hijo de Dios. Y si es tu voluntad hacerlo, si estás dispuesto a entregarte a Jesús, a seguirlo, a ser un seguidor de Cristo, repite conmigo: bendito Dios Todopoderoso, reconozco que te he ofendido de palabra, que he sido un incrédulo, que he pecado contra ti, contra el cielo. Señor, te ruego que perdones todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y creo en mi corazón que tú lo levantaste de entre los muertos. Señor bendito Dios, sálvame y seré salvo, porque, Señor, con el corazón estoy confesando que creo para justicia con mi corazón, y con la boca estoy confesando para mi salvación. Hoy en este momento acepto a Jesús como mi Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te ruego, bendito Dios, que escribas mi nombre en el libro de la vida, y te doy las gracias en el nombre poderoso de tu Hijo, mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Soberano Dios del universo, te agradezco, Señor, en esta tarde que hayas hablado al corazón de las personas que hoy han decidido arrepentirse de sus pecados y han decidido voluntariamente aceptar a tu amado Hijo Jesús como su Señor y Salvador, como su único y suficiente Salvador. Padre, te ruego que los hagas crecer en gracia y en sabiduría para que den fruto al 100%. Y asimismo, Padre, te ruego, te suplico que realices un milagro de sanidad en Alan Rodríguez, en Orfa Morales, en Rebeca Quintanar, Señor. Levanta, Señor, de la cama donde se encuentra postrado Raudel García Hernández, Carlos Carrillo García y Miguel Ángel Brito. Padre, ponemos en tus manos de amor también al señor Esteban. Sánale su mente, Señor, a Ramiro Huerta, y perdona, Señor, perdona sus pecados. Sálvalos y serán salvos, sánalos y serán sanos. Te lo pido y te lo ruego, Padre, por las llagas de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, muchas gracias por su atención, por acompañarnos en este programa. Esperamos que la palabra de Dios que les hemos compartido quede en sus corazones, en su mente. Y les pedimos por favor que nos apoyen compartiendo este programa, este mensaje, con todas aquellas personas que pues quizás te has dado cuenta que necesitan conocer a Dios, que están pasando por una situación muy difícil. Compárteles este mensaje, un mensaje de fe. Y tú sabes que también ellos necesitan recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Compárteles la palabra y háblales. Personalmente tú háblales de Cristo. Gracias. Bueno, pues hemos llegado a la fin de esta transmisión, ¿verdad? Si tienes alguna petición de oración, no dudes en enviarnos un mensaje de texto por WhatsApp al teléfono que ha aparecido en la pantalla. Y dinos tu nombre y desde qué lugar nos estás escuchando, porque queremos saludarte y orar por ti y orar por tu necesidad. Que Dios te bendiga. Y bueno, si Él lo permite, nos veremos dentro de 8 días. Que Dios los bendiga.